Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio 2 del podcast para sanarte el alma, en el que profundizaremos un poco en las heridas del alma y en las herramientas que podemos implementar para iniciar y transitar ese proceso de sanación emocional. Soy Susana López, fisioterapeuta, terapeuta transpersonal, mentora y coach de salud mental y emocional. Y este es un espacio en el que he iniciado esa parte de mi proceso de sanación, de darle voz a esas heridas que nunca habían salido al mundo, a reconocer y darle voz a esa niña interior, a esa joven adolescente que recibió tantas heridas, tantos maltratos y que se merece ser escuchada ahora desde la protección que como adulto puedo darme ahora, de comprender y brindarme ese respaldo que no recibí de nadie, pero que ahora, como era una de las frases que repetía desde que era una niña, siempre me repetía este mantra: yo siempre voy a contar conmigo, y va a seguir siendo así, siempre voy a contar conmigo, pero ahora desde la conciencia y desde el amarme y mimarme lo más que pueda, porque sé que lo merezco, porque sé que todos merecemos sentirnos valiosos, amados y saber que somos personas que tenemos un lugar en este mundo y un propósito. Cada uno de nosotros lleva consigo las marcas de experiencias pasadas, como cicatrices invisibles que pueden influir en cómo nos sentimos y en cómo nos relacionamos con el mundo. Estas heridas del alma o heridas emocionales a menudo están arraigadas a nuestra infancia y también a nuestra adolescencia, porque son otro tipo de heridas en otro proceso de nuestra vida. Pueden manifestarse en diversas formas a lo largo de diferentes periodos, pueden ser detonadas incluso y activadas por cualquier situación que se pueda presentar ahora, que tienes 20 o ahora que tienes 40 y no entiendes por qué reaccionas de determinada forma, o no entiendes por qué tus emociones te sobrepasan en un momento y como que se te fueron las luces y no logras comprender por qué te está pasando esto. En este episodio vamos a sumergirnos más profundamente en el mundo de las heridas emocionales, explorando cómo estas heridas pueden manifestarse en nuestra vida adulta y cómo pueden afectarla. Y también quiero proporcionarte herramientas prácticas que yo misma he utilizado y estoy utilizando para comenzar a transitar ese proceso propio individual de sanación. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que son esas 5 heridas y cómo se manifiestan. La herida de abandono, que esa sensación se manifiesta como esa sensación de soledad, de miedo al apego, de dificultad para construir relaciones duraderas. Yo, de las heridas que más fuerte tengo en mí, pues se puede decir que las tengo todas, pero de las 2 más fuertes que tengo presentes en mí son la de abandono, la de rechazo y la de humillación. Esa herida de abandono la viví desde el momento en el que vine al mundo en un hogar, a pesar de que era una pareja de esposos. No podían tener 2 proyectos más distintos de vida. Mientras mi mamá quería ser madre y quería hacerlo ya, mi papá había expresado muy claramente que en sus planes no estaba tener hijos, que no consideraba parte de su proyecto de vida ser padre. Y a pesar de todo esto, pues vine yo al mundo. Lógicamente, pues no puede ser del todo felicidad, porque si no está en tu plan,
pues vas a cumplir lo mejor que puedas, pero no era tu plan. Entonces no puedes dar lo máximo de ti si no estaba entre las cosas que tú deseabas hacer. Es lo que en este momento de mi vida trato de darle sentido pues a eso. Y sumada a esa herida de abandono, la herida de rechazo, que se da cuando sientes que no eres lo suficientemente buena para que te quieran, ¿ya? O que no eres lo suficientemente bueno para ser amado o para ser valorado. En fin, no eres suficiente y es algo que duele muchísimo. Yo recuerdo esta herida de rechazo, la recuerdo muy, muy fuerte cuando mi papá se fue. Yo tenía 3 años. Yo lo viví como una cosa terrible, era una mezcla entre rechazo y abandono, porque yo no podía creer, a mi corta edad, yo no podía comprender por qué él no estaba ahí, porque yo tenía que irme a sentar todas las tardes en el murito del patio a llorar, mi papá, mi papá, mi papá, porque no entendía cómo podía haberme dejado. Y en la mente de un niño lo primero que viene es: no soy suficiente, no valgo lo suficiente, por eso papá no está. Y se va haciendo fuerte esa herida y va quedando eso como una creencia de no soy suficiente, no valgo lo suficiente para que alguien esté ahí por mí, para que alguien se quede por mí, para que alguien me ame y me cuide a mí. La otra herida es la herida de humillación, que es esa herida en la que te compara mucho con otros. Yo la vivía mucho, en este caso con mi mamá, ese constante comparar con mi hermana menor. Ella es súper extrovertida, muy amiguera. Yo por el contrario siempre fui una niña como muy retraída, muy tímida, muy de pocas amistades, de poco hablar. Y entonces el constante de por qué no eres como tu hermana, mira que ella sí todo el tiempo está contenta, en cambio tú todo el tiempo con esa cara mala. Son cosas que maltratan mucho porque refuerzan el así como eres, no eres suficientemente buena, así como eres, no mereces el suficiente amor porque te queda faltando un centavito para el peso, ¿va? Otra herida es la herida de traición, que nos dificulta confiar en los demás por tener miedo a ser herido nuevamente. Y esta herida de traición yo la viví una y mil veces con mi papá, una y mil veces. El confiar en que esa siguiente vez las cosas iban a ser distintas y cada vez la desilusión era más grande. El creer que cuando llegara la fecha de mis 15 años todo iba a ser hermoso, yo iba a poder bailar con mi papá, yo iba a poder sentirme amada, valorada, especial. Y ver que esa fiesta terminó en una trifulca enorme de él peleando con mi mamá, gritándose, tratando de pegarse, y yo ahí a un lado como si, como si fuera transparente, la verdad. Y yo te puedo decir, abriéndote mi corazón, que yo tuve que convencerme a mí misma a partir de ese momento que odiaba a mi padre, porque la otra verdad que no podía soportar era que lo amaba tanto y lo necesitaba tanto, que me dolía no tenerlo, porque lo que más deseaba yo escuchar era cuánto me amaba y lo orgulloso que estaba de mí. Pero fueron palabras que nunca escuché, ni de él, ni de mi mamá. Y cuando creces sintiendo que no eres suficiente, el tratar de romper esa creencia es un trabajo duro, porque es una creencia profundamente arraigada y se necesita todo un proceso mental, todo un proceso de reprogramación para desaprender eso y empezar a alimentar esa nueva creencia
de que eres valioso, que eres capaz, que eres un ser maravilloso, que irradias al mundo con tu esencia, que no necesitas ser más que lo que eres para hacer algo hermoso por ti mismo y por los demás. Otra herida es la herida de injusticia, es el de sentir, te hace sentir que la vida no es justa, que la vida, vas por la vida sintiendo rabia o resentimiento. Y para protegernos de ese dolor emocional, a menudo desarrollamos lo que se llaman máscaras que nos permiten enfrentar al mundo. Y estas máscaras pueden ser muy útiles a corto plazo, pero a largo plazo pueden impedirnos llevar una vida auténtica, una vida plena, una vida feliz. Antes de continuar con la parte de las máscaras que te quiero explicar, quiero decirte que el que yo hubiera iniciado este podcast, como yo se lo comentaba a mi psicóloga, era algo que yo hace muchísimos años quería hacer, pero que sentía que no era el momento porque no había trabajado, no había explorado en terapia con ella ese desarrollo de conciencia que, por ejemplo, le dije hoy. Yo le dije, mira, yo en este punto de mi vida soy consciente de que esas heridas de infancia que había en mí, yo no era consciente de que las tenía. O sea, yo no entendía por qué yo me sentía herida cuando a nivel laboral un jefe me exigía más. No sabía por qué eso, para mí era un dolor tremendo. O por qué cuando no recibía una palabra de aliento o un qué chévere, mi amor, te quedó esta comida de parte de mi esposo, ¿por qué me dolía tanto? Entonces, por eso te digo que sí llegan a afectarnos en todos los aspectos de nuestra vida el tener esas heridas. Y como no somos conscientes de que están allí y de que no se han sanado, se nos hace mucho más difícil. Yo en este punto hice conciencia de esas heridas, constantemente estoy trabajando en mí misma para sanarlas. Y siento que en este punto de mi vida puedo pasar a esa siguiente etapa, que es en la que puedo ser consciente de que esas heridas de mi adolescencia y de mi vida joven en la que se dio un abuso sexual fue muy duro, fue muy terrible, pero la única forma en la que yo pude sobrevivir fue dejando como oculto debajo del colchón, y cuando ya esté fuerte y pueda enfrentarlo, lo voy a enfrentar, porque realmente no hubiera podido, con el dolor que sentía de mis heridas activas de infancia, enfrentar situaciones tan complejas que tuve que vivir como adolescente y como joven. Y por eso este espacio para sanarte el alma es la forma como, al darme voz y al darle voz a esa joven, a esa niña, estoy sanando mi alma y prestándole esa voz a todas esas personas que quizás ni siquiera son conscientes de que tenían esas heridas o que no se sienten todavía preparados para iniciar ese camino de sanación. Y no hay nada más hermoso realmente que empezar a sanar. Es un proceso que requiere esfuerzo, que requiere compromiso, pero que vale la pena y que ojalá yo lo hubiera podido iniciar antes. Pero cada persona lo hace a su ritmo y cada persona lo hace en su tiempo. Ahora, para que veas cómo esas heridas nos llevan a enfrentar la vida desde unas máscaras y cómo esto se ve reflejado en nuestra vida. Está la máscara del perfeccionista, aquí estoy yo. Detrás de esta máscara a menudo se esconde el miedo al fracaso, esa necesidad de aprobación, y se da en una persona que ha crecido sintiéndose constantemente evaluado y devaluado, me atrevería a decirlo, criticado, y
desarrollar esta máscara es algo que le permite sentirse seguro. Es una máscara de que todo tiene que estar uno a todo alineado, todo perfecto, todo tiene que ser controlado y es muy difícil de trabajar. Otra es el lado opuesto, el complaciente, que es una máscara que puede ocultar una profunda necesidad de ser amado y aceptado. Son personas que han crecido sintiéndose que sus necesidades no eran importantes y a menudo aprenden a complacer a los demás como una moneda de cambio para ganar afecto. Otra máscara puede ser la de la rebeldía. Detrás de esta fachada puede haber una herida de rechazo o de sentirse incomprendido, y esa rebeldía se convierte en una forma de llamar la atención y de protegerse del dolor. Y hay una máscara que es un poquito compleja de definir, que es la máscara de la víctima, que esta máscara puede ocultar sentimientos de impotencia y de ser víctima de las circunstancias, y quienes han experimentado traumas o abusos pueden adoptar esta postura para justificar así sus sufrimientos. Yo cuando inicié mi proceso con mi psicóloga, recuerdo la primera frase que yo le dije cuando empezamos a hablar fue: yo no soy una víctima. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no soy una víctima, yo soy una sobreviviente. Porque la persona que se siente víctima, en mi concepto en ese momento, desde mi mente, desde mis heridas, yo vinculaba mucho ese rol de víctima a un rol que tengo actualmente en mi vida, de una persona de mucha influencia en mi vida, que ejerce ese rol de víctima como manipulación. ¿Ok? Entonces por eso yo inmediatamente rechazaba cualquier cosa que tuviera que ver con lo que yo tuviera que reconocerme como víctima. Pero era por eso, era porque esa visión de víctima que yo tenía era de yo soy víctima, yo manipulo por parte de esa persona hacia mí. Entonces, cuando pude ser consciente de esto, pude ver que sí había sido yo víctima de muchísimos abusos emocionales, físicos, de toda índole por parte de muchas personas. Ahora, ¿cómo nosotros vemos afectada nuestra vida cuando usamos estas máscaras? Desde el aislamiento ocultamos nuestros verdaderos sentimientos, podemos alejar a las personas que realmente nos quieren y nos importan. Desde el estrés podemos mantener una fachada que requiere un gran esfuerzo emocional, y esto desgaste nos genera estrés y cansancio, insatisfacción al no ser auténticos, no podernos sentir plenos, sino que nos sentimos vacíos y desconectados de nosotros mismos, y se nos presentan dificultades para tener relaciones sanas con otras personas. El camino a ese proceso de sanación es muy individual. Como te digo, cada quien tiene su ritmo. Yo personalmente mi proceso de sanación lo hice desde la crisis más tremenda, cuando hace 5 o 6 años aproximadamente estaba yo viviendo la peor etapa de mi vida, con una fibromialgia severa, con unas crisis totalmente incapacitantes, en las que me probaron todo tipo de esquemas de tratamiento y yo no podía, en el que tuve que renunciar a mi trabajo. El dolor era 24/7, intensidad 10, era perderme la vida de mis hijos, perderme ese compartir espacios con mi esposo. Fue realmente muy, muy difícil, y yo aproveché todo eso que estaba viviendo y transformé esa energía en un espacio para capacitarme, para aprender, y me enamoré del arte de aprender. Empecé a aprender primero que todo sobre coaching para yo misma poderme guiar, porque yo no confiaba en nadie. Nunca en mi vida había asistido al psicólogo porque no confiaba en nadie. Así de sencillo, nadie es nadie. Recuerdo también una frase que yo le decía a mi psicóloga. Para mí, la frase te amo es una frase poderosa, pero la frase que está por encima de un te amo es
confío en ti. Para mí la confianza es la base de mi mundo. Si yo no confío en alguien, no existe nada que podamos salvar allí. Si yo no confío en alguien, no existe forma que yo pueda abrir mi corazón, abrir mis sentimientos e iniciar un proceso de sanación. Por eso yo necesitaba, primero que todo, encontrar cómo crear esos puentes que me permitieran construir una vía de confianza con una persona que pudiera realmente ayudarme, y en mi psicóloga encontré esa persona, afortunadamente. Ahora hay que reconocer esas máscaras e identificar cuál de esas estamos utilizando. Ese es el primer paso para la toma de conciencia, y nos va a ayudar muchísimo. Yo también, cuando estudiaba toda esta parte del coaching, al terminar eso, inicié el diplomado en inteligencia emocional. Me quedé sorprendidísima porque era todo un universo a la sanación profunda. Era entender la emoción, no reprimir la emoción, era comprender que sí, nos venden la idea de la felicidad es un estado del ser, la felicidad es una elección, pero es que tú no vives todo el tiempo en felicidad. Tú tienes emociones, tú te sientes rabia, sientes tristeza, sientes miedo, sientes desagrado, y son parte de lo normal de un ser humano, ¿ves? Y las emociones que ya son mezcladas una con otra, como lo son la frustración, que es esa mezcla de ira y de miedo, de nostalgia, en fin, el explorar y comprender toda esa gama de emociones, y cómo solo con identificarlas y ponerles un nombre ya era fácil gestionar, y cómo ya cuando se hacían más complejas le dábamos un nombre completo a ese estado emocional. Fue algo que a mí me apasionó muchísimo y me motivó a sanar aún más y a indagar aún más. Fue cuando inicié ahí la parte del estudio en PNL, programación neurolingüística, porque yo realmente quería saber cómo era que una herramienta de neurociencia, que era la programación neurolingüística, podía hacerme desaprender conductas y como que quitar, como si yo fuera un computador, quitarme programas de creencias limitantes y de todo esto, e instalarme nuevos programas que fueran empoderadores, con creencias expansivas, con creencias de empoderamiento que me hicieran sentir mucho mejor. El hacer esto ah, transformó mi vida, y puedo decirte que no solo mi vida, sino la vida de esas personas a las que yo he tenido oportunidad de formar parte de sus vidas y de sus procesos de sanación. Es algo realmente hermoso, que a mí me llena muchísimo el alma, y que por eso a través de este podcast también quiero compartir. Tenemos que aprender a aceptar nuestras heridas en lugar de negarlas o de juzgarlas. Debemos aceptarlas como parte de nuestra historia. Debemos expresar nuestras emociones, permitirnos sentirlas de forma saludable y crear así esos espacios de real crecimiento personal, de real descubrimiento de nosotros mismos. Existen formas en las que puedes trabajar esta sanación de heridas, y te voy a dejar acá para que puedas descargar una ficha en la que te incluyo preguntas que puedes hacerte para hacer todo el proceso de reflexión inicial, de identificación de heridas, de exploración de causas, de cómo expresar esa emocionalidad y cómo trabajar la autocompasión y la aceptación, y crear así un plan de acción para que tú puedas iniciar ese proceso de sanación profunda. Quiero pedirte que seas paciente contigo mismo, contigo misma. La sanación no es un proceso lineal, es un proceso gradual, que no te juzgues,
que te permita fluir, que consideres buscar ayuda profesional cuando lo necesites y que tengas presente que existen herramientas que están a tu mano para poder implementarlas. A mí me encanta trabajar los ejercicios de respiración, me encanta trabajar las meditaciones con visualizaciones guiadas que incluyan afirmaciones positivas y que incluyan PNL. Las puedes encontrar aquí mismo en mi canal. Te voy a dejar como un regalo muy especial una meditación bellísima para sanación del niño interior que me encantaría que la escucharas y me contaras cómo te va. Y también quiero que encuentres espacios para poder escribirle una carta a tu niño interior en la que puedas desde el adulto brindarle amor, comprensión, soporte, que sepa que ese niño no está solo, que estás tú ahora allí para él. Entonces, cariño, espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast poderoso para sanarte el alma. Bye, bye.